¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En un vídeo anterior hicimos la reparación de un PC que no arrancaba y que al final comprobamos que era la fuente de alimentación ATX. Bien, a partir de ese vídeo muchos me preguntabais que qué podíamos hacer con la fuente de alimentación que habíamos retirado, porque veíamos que funcionaba pero no entregaba la máxima potencia. Entonces lo primero que intentaría hacer sería repararla, y si no podemos repararla, pues muchos me habéis sugerido que podríamos hacer una fuente de alimentación casera para el laboratorio. Por lo tanto, en este vídeo quiero mostraros la fabricación de una fuente de alimentación de laboratorio a partir de una ATX reciclada. La fuente que vamos a construir en el canal a continuación es esta que veis aquí, una fuente en la que hemos extraído al exterior de la caja ATX todos los voltajes que proporcionaba, los hemos marcado y hemos incluido algunas piezas como fusibles de protección en cada borne, por si tenemos algún problema, como cortocircuitos, etcétera, aunque de por sí la fuente ya está protegida contra cortocircuitos y sobreintensidades. Como muchos me pedíais, es la fuente más sencilla de construir y en la que vamos a necesitar menos elementos. Como veis, tenemos diferentes salidas, 3,3 voltios, fijaos que la bombilla apenas se enciende, 5 voltios, ya tenemos mayor intensidad luminosa, y 12 voltios, que es el voltaje nominal de la bombilla. Es una bombilla de automóvil. Con esta fuente, como digo, podemos hacer pruebas de diferentes componentes, como bombillas o diferentes aparatos electrónicos que se alimenten a 5 voltios. Si estáis interesados, en otros vídeos podemos incorporar instrumentos de medida, como por ejemplo un voltímetro, un amperímetro, tanto analógicos como digitales. También podemos incorporar un regulador de voltaje para seleccionar nosotros el voltaje que queramos en cada momento, o incluso un selector que es como un interruptor giratorio en el cual podemos seleccionar el voltaje que nosotros queramos en cada momento, una salida fija. Si estáis interesados, me lo dejáis en los comentarios y en sucesivos vídeos vamos reciclando y recuperando otras fuentes ATX que tengo y vamos a ir incorporando elementos de mayor complejidad. De momento vamos a construir la más básica. Para construir la fuente, nuestra fuente de alimentación de laboratorio, vamos a utilizar los siguientes materiales y herramientas. En primer lugar, una fuente reciclada de un viejo PC. En este caso es una fuente de 450 vatios, ahora veremos sus características, sus voltajes y las intensidades de corriente que puede proporcionarnos. Después voy a utilizar estos bornes de conexión, que son los más completos y tienen una característica que es fundamental. Fijaos. Cuando los instalemos, veis aquí que tiene un anillo aislante, es decir, este contacto metálico no puede hacer contacto eléctrico con el chasis de nuestra fuente de alimentación, si no tendremos un cortocircuito y la fuente no funcionará. Para instalar estos bornes, primero tendremos que hacer un agujero en la chapa metálica y para ello vamos a utilizar un taladro atornillador, 12 voltios será suficiente, y brocas para metales, brocas en este caso que son de 6 milímetros y de 8 milímetros. Después, una vez que hagamos el agujero, vamos a poner los terminales y tenemos que apretar estas pequeñas tuercas que tienen aquí. Y eso lo vamos a hacer con una llave fija del 7 o podemos utilizar una llave, como veis, de tubo, una llave de vaso del 7 también, como vosotros queráis. Para realizar las conexiones eléctricas vamos a utilizar conectores Faston. Podéis utilizar este tipo, yo voy a utilizar este tipo, que son de latón, y luego también tenemos estos que son pues terminales redondos, por ejemplo para tornillos. Voy a utilizar estos dos tipos, y para proteger cada unión eléctrica vamos a utilizar un poco de cinta termorretráctil, que tenemos aquí de varios diámetros. También voy a utilizar unos fusibles que voy a conectar en cada salida para proteger por un lado la fuente en la parte de corriente continua, que me van a servir para controlar también la intensidad máxima que nos puede proporcionar en cada salida. Bien, esto por aquí. Tengo también por aquí un pelacables, alicates de corte, alicates de punta fina, en este caso curvada, como estáis viendo, un soldador y estaño. Y aquí tengo la crimpadora para terminales Faston, para estos concretamente. Si no tenéis la crimpadora, pues podéis soldarlos y queda exactamente igual de bien. Y por último, para saber si la fuente está encendida o no, voy a instalar un pequeño piloto LED.
Como veis, un pequeño piloto rojo que ya viene con sus cables de conexión, tiene aquí una resistencia de protección y este piloto se conecta a 12 voltios. Podríamos instalar también un interruptor para apagar y encender la fuente, pero en este caso no va a ser necesario porque la fuente ya tiene aquí atrás su propio interruptor. Entonces la apagaré y la encenderé de aquí. Como digo, intentamos simplificar el montaje en este vídeo al máximo. Vamos a comenzar desmontando la fuente y para ello tenemos que quitar 4 tornillos que veis aquí, tornillos de estrella, que yo tengo ubicados en estas posiciones pues para no perderlos. Y nos fijamos en el interior. Bien, como os decía, la fuente, veis un fusible. Aquí tiene un fusible de protección. Ese fusible es básico para proteger la parte en corriente alterna, la parte de entrada de alimentación de red de la fuente. Nosotros luego instalaremos una serie de fusibles de automóvil para corriente continua en cada salida. De esa manera protegeremos la salida y también limitaremos la corriente máxima que puede entregarnos en cada borne. Bien, vamos a fijarnos en la etiqueta que trae la fuente, que yo la he quitado, la tengo aquí, luego la pegaré sobre uno de los laterales y vamos a ver las salidas de voltaje que tiene y los amperios que soporta cada salida. Bien, creo que ahí se aprecia bastante bien. Tenemos una fuente del fabricante Tecnimas, en este caso de 450 vatios de potencia. Y luego tenemos aquí esta etiqueta que nos indica potencia máxima 450 vatios. Y luego los voltajes de salida que tiene, tenemos 3,3 voltios. En este caso este voltaje es con cable naranja. Tenemos 5 voltios con cable rojo, más 12 voltios cable amarillo. Y luego tenemos menos 5 voltios, que este cable es blanco, aunque aquí no lo indique. Y también tenemos menos 12 voltios, que es un cable de color azul. ¿Vale? Para tenerlo en cuenta, estos son los voltajes que nos entrega. Vamos a sacar más 3,3, más 5, más 12, menos 5 y menos 12. Y podemos utilizar voltajes combinados. Luego os lo mostraré. También tenemos máxima potencia 20 amperios en la salida de 3,3, 22 amperios en la salida de 5 voltios, 12 amperios en la salida de 12 y en la de menos 5 0,5 y en la de menos 12 0,8. Esto lo tenéis que tener en cuenta a la hora de utilizar esta fuente para alimentar dispositivos o utilizar voltajes combinados, puesto que aquí no tenemos gran potencia en la salida. Tenemos 0,8 amperios y en la de 5 voltios tenemos 0,5. Bien, yo voy a proteger las salidas con fusibles y voy a utilizar para la salida de 3,3 un fusible de 5 amperios de automóvil. Con 5 amperios ya podemos hacer muchas experiencias, podemos alimentar dispositivos. En la salida de 3,3. En la de 5 voltios también voy a instalar un fusible de 5 amperios. Después en la de 12, como veis, nos entrega como máximo 12. Yo voy a instalar un fusible de 10 amperios. Es decir, que si nosotros en algún momento sobrepasamos esa intensidad de 10 amperios en el consumo, pues el fusible se fundirá e interrumpirá la corriente. Y luego, en el de menos 5 y menos 12, voy a instalar un fusible de 1 amperio, ya que no los tengo de valor más bajo para automóvil. Bien, lo que hacemos ahora es, vamos a separar aquí los cables por colores. Vamos a fijarnos en que tenemos un cable verde, que este cable es fundamental para que la fuente funcione. Este cable tiene que estar conectado a tierra o a la masa metálica de la fuente para que la fuente funcione. Por aquí es por donde el ordenador, al cual suministra energía a la fuente, le indica el arranque de la fuente. Por lo tanto, ahora vais a ver que lo conecto a un cable negro. Y después tenemos este cable blanco que estáis viendo aquí, es el que proporciona menos 5 voltios. Un cable azul que viene por aquí es el que proporciona menos 12 voltios. Y luego tenemos cable amarillo más 12 voltios, cable rojo más 5 voltios y cable naranja más 3,3 voltios. Mucho cuidado a la hora de manipular la fuente. Veis que yo la agarro por el chasis y no toquéis condensadores como estos, que pueden estar cargados y podéis llevaros una buena descarga eléctrica. Bien, veis que he separado el cable verde, un cable negro, cualquiera. Lo que hago es los corto a esta longitud, aproximadamente. Voy a colocar un trozo de cinta termorretráctil verde para luego cubrir la unión. Pelamos los cables y los unimos. Pelamos aproximadamente 1 centímetro.
Bien, enrollamos los filamentos, como estáis viendo, y ahora vamos a proceder a soldarlos. Perfecto, ya lo tenemos ahí soldado. Bien, dejamos enfriar, ya está bien frío. Colocamos ahora el trozo de termorretráctil que cubra bien la unión para que no tengamos ningún cortocircuito, y lo fijamos con un poquito de calor de un mechero. Podéis utilizar también una pistola de aire caliente. Lo mejor sería utilizar la pistola y no tendríamos ningún problema. Bueno, pero como veis se encoge y ya queda ahí bien fijado. Esta unión la ocultaremos de esta manera, por aquí, debajo de los diferentes conectores de la alimentación en corriente alterna. Y a continuación vamos a quitar el cable morado. Entonces este cable lo corto a ras de la placa base, sin dañar ningún otro elemento. Bien, luego tenemos aquí este cable gris que tampoco vamos a utilizar, por lo tanto voy a cortar. Otra opción, si tenéis tiempo, es quitar la placa con los tornillos y desoldar los cables, pero no nos hace falta. Para repartir la intensidad eléctrica cuando estemos utilizando la fuente, lo que voy a hacer es dejar 3 cables, por ejemplo naranja, y para los 12 voltios, que es el cable amarillo, voy a utilizar 4, para que los 10 amperios que en teoría podemos consumir sin que salte el fusible, se repartan entre 4 cables y cada cable toque a 2,5 amperios. Entonces, dejo 3 cables naranjas y el resto los quito. Bien, ya tenemos aquí 3 cables con una salida de 3,3 voltios. A ver, en el caso de la salida de menos 12 y menos 5, solamente tenemos un cable, por lo tanto, no podemos repartir la intensidad de corriente entre más cables. Bien, seguimos con los cables rojos, que son los que proporcionan 5 voltios. Y exactamente igual que con los naranjas, vamos a dejar 3. Bien, otros 3 cables que dejamos por aquí para conectar al borne. Y ahora pasamos a los cables de color negro. Para los cables de color negro vamos a tener en cuenta que voy a poner 2 bornas en el chasis de la fuente de alimentación, 2 bornas que son tierra de 0 voltios. Cada borna va a llevar 4 cables, por lo tanto separo aquí 4 cables y aquí tenemos, para una borna separo otros 4 cables y aquí tenemos otros 4 cables para otra borna, que los dejo por aquí. Y luego tenemos que tener en cuenta, mayores, que tenemos que dar alimentación eléctrica a este piloto para saber cuándo la fuente de alimentación nos está entregando carga. Ya tenemos voltaje en las salidas de las diferentes bornas. Este piloto lo vamos a conectar a 12 voltios y tiene, como todo LED, ya lo sabéis, un terminal negativo o de tierra, que vamos a conectarlo en un cable negro, y luego tenemos el otro positivo que lo vamos a conectar a un cable amarillo. Por lo tanto, separo uno de los cables negros con uno de los cables amarillos, y este lo vamos a utilizar para alimentar el LED, que nos va a indicar, cuando esté iluminado, que tenemos tensión en la salida de las bornas. Y el resto de cables los elimino, los corto, ya sabéis, con cuidado de no dañar otros componentes. Para montar la fuente tenemos que elegir una zona del chasis donde instalar los bornes. Lo podéis hacer, es muy típico hacerlo aquí en el lateral, en este lateral, o yo lo voy a hacer, por ejemplo, en el frente. Voy a aprovechar que aquí está hueco, esta fila, y he comprobado que cuando instalamos los bornes, fijaos, queda así en la chapa, y esta altura no da en ninguno de los elementos que tenemos, tanto los disipadores ni ningún cable eléctrico. Tenéis que tener en cuenta que el borne, una vez que lo instalemos, no tiene que tocar nada. Bien. Como veis, estoy haciendo aquí 2 líneas paralelas. Voy a trazar también las diagonales, porque voy a colocar el piloto LED justo en el centro. Vosotros podéis hacer el diseño que más os guste. Voy a poner las bornas en estas posiciones aproximadamente. Ahora lo mediré para que queden equidistantes unas con respecto a las otras. Y aquí van a ir las de tierra, más 3,3 voltios, más 5 voltios y más 12 voltios. Y luego en la parte inferior voy a colocar otra tierra, más menos 5 voltios, perdón, y menos 12 voltios. Y en el centro el piloto luminoso LED, justo aquí donde va esta cruz. Para que cuando hagamos la perforación con la broca de metal no patine, vamos a hacer una pequeña marca, en este caso con un botador, o podéis utilizar un granete y un martillo. Es, como digo, para que la broca no patine. Sujetamos bien y hacemos el primer taladro
para el piloto. Centramos ahí la broca y despacio. Primero vamos a perforar todas. Ahí tenemos otro. Y así con todas ellas, hasta que tengamos todos los agujeros hechos. Bueno, bien, como veis, quitamos las esquirlas con una lima redonda. Y quitamos las marcas que hemos hecho con un paño humedecido en alcohol de 96 grados. ¿Veis cómo se quita la tinta? Bien, y ahora vamos a poner ya los diferentes elementos. Primero el piloto, y para ello quitamos esta tuerca y esta arandela que tiene. Pasamos el cable. Bien, el piloto va a quedar, como veis, ahí perfectamente instalado. Y volvemos a colocar arandela y tuerca. Para colocar los bornes, siempre que podamos, yo voy a seguir el mismo código de color que tienen los cables. Entonces quitamos estas dos tuercas y la arandela. Una de las tuercas la guardamos, la utilizaremos luego. Y ahora quitamos este protector de plástico. Pasamos por aquí el borne. Bien, fijaos lo importante que es que esté aislado el contacto con la chapa. Entonces ahora ya colocamos esta otra pieza. Colocamos de nuevo la arandela y colocamos una de las tuercas. La otra la vamos a utilizar cuando hagamos la conexión eléctrica. Y la apretamos. Podéis utilizar una llave fija o una llave de tubo, como queráis. La apretamos bien para que no se mueva y ya tenemos listo este conector. Vamos a montar el resto exactamente igual. Ya tenemos puesto el piloto y los bornes, que como veis quedan de esta manera. He intentado mantener el código de color, negro para tierra, no tenía naranja, por lo tanto he puesto verde para 3,3, rojo para 5 y amarillo el de 12. Y luego tenemos tierra de nuevo, tenemos -5 y -12. Para hacer las uniones de los cables voy a trabajar ahora en esta posición. Este que tengo aquí amarillo y negro es para alimentar el piloto. Por lo tanto, vamos a cortar y vamos a soldar los cables para que una vez que tengamos salida de corriente continua en la fuente, se encienda el piloto y nos indique que ya está lista para funcionar. Cortamos aquí y voy a utilizar para cubrir las soldaduras termorretráctil rojo y negro. Y estoy soldando todas las uniones para que queden lo mejor posible. Aplicamos calor. Y ahí tenemos una. Cuidado de no quemar el cable. Perfecto, y ahí tenemos la otra. Una vez fría la soldadura, cubrimos con el termorretráctil, que quede bien cubierto. Calentamos un poco con el mechero, ya habéis visto la manera. Y así la unión pues ya queda perfectamente aislada. Exactamente igual con el otro cable. Bien, vamos a continuación con los bornes. Entonces, para los bornes tenemos que utilizar el siguiente sistema. El fusible, como estáis viendo, en un conector Faston. Ese conector Faston lo he soldado a este conector circular, que suele venir con los terminales estos, ¿vale? Este conector suele venir, lo soldamos, ahora os mostraré cómo lo hago. Y ahora ya este lo conectamos así. Aquí con la tuerca y luego aquí conectaremos el resto de los cables. Los que son tierra no llevan fusible, por lo tanto, lo que vamos a hacer es directamente lo soldamos en una anilla de este tipo y lo colocamos aquí.
Tenéis que dejar aproximadamente como unos 20 centímetros de cable, ya que luego el cable tiene que ser capaz de dar la vuelta y colocarse aquí, cuando coloquemos esta base aquí, de nuevo encima de la fuente. Y finalizamos el montaje con un poco de termofusible. Exactamente igual. Estos 4 ya los tenemos listos. Luego podemos organizar los cables con bridas. Y este ya lo voy a dejar instalado aquí. Ahí, como estáis viendo. Los cables los voy a ir colocando por fuera. Colocamos una tuerca. Perfecto. Ya tenemos uno colocado. Voy a hacer exactamente con otros 4 cables, los 4 que tengo por aquí. Lo mismo en este otro terminal de tierra. Ya tengo preparados, como veis, los cables negros, los de tierra. Vamos ahora a por el cable naranja de 3,3 voltios que irá en el borne verde. Calculamos aproximadamente la longitud de cable que necesitamos. Que sobre un poquito por si tenemos que hacer algún trabajo de mantenimiento. Perfecto. Bien. Cortamos, preparo los cables y ahora os enseño lo que voy a hacer porque en este caso lo vamos a crimpar. Bien, fijaos, ya tengo preparado aquí el cable con un trozo de termorretráctil. Conector Faston. Crimpadora para conectores Faston. Seleccionamos el tamaño que vamos a emplear. En este caso va a ser este. Fijaos. Presiono hasta que queda ahí. Veis que aquí queda perfecto el hueco para introducir los cables. Y ahora presionamos. A tope la crimpadora. Y fijaos qué bien queda. Veis que en este caso la longitud del cable pues ha sido un poco más excesiva de lo que deberíamos, entonces podemos quitarlo simplemente cortándolo aquí. Y fijaos aquí el remate de cómo queda crimpado y queda perfectamente sujeto el cable. Si no tenéis crimpadora, los podéis soldar y luego dobláis con unos alicates estas pequeñas pestañas y si lo crimpáis pues queda igual de bien. Colocaríamos a continuación el termorretráctil, tapamos así el conector Faston y ahora ya aplicamos calor. Perfecto, ya lo tenemos. Para colocar el fusible, como veis he hecho este montaje. Ahora os voy a enseñar cómo hago uno. Tengo la arandela plana, conector Faston que he abierto con los alicates, lo he soldado y después ya conectamos aquí el fusible. Y en el otro lado conectamos el otro cable. Entonces lo único que me quedaría ahora es primero aislar esta zona con termorretráctil y luego ya colocamos aquí el fusible, en este caso un fusible de 5 amperios, 5 amperios, 10 amperios y aquí van a ser de 1. Y colocaríamos la tuerca. Tan sencillo como esto. Y así ya queda el fusible sujeto, instalado, y si en algún momento el fusible se funde, lo podemos retirar muy fácilmente tirando de él, ya que los conectores Faston permiten pues cambiarlos rápidamente. Y así es como queda. ¿Veis? Tenemos intercalado el fusible en serie con esta borna para proteger en este caso pues este contacto de 3,3 voltios. Poco a poco vamos adelantando el trabajo. Como veis, ya he colocado el fusible, en este caso de la conexión de 3,3 voltios, la conexión de 5 voltios. Vamos con el fusible del borne de 12 voltios. Para ello voy a crimpar el conector Faston, ya habéis visto cómo. Introducimos aquí los cables y presionamos fuertemente hasta el final la crimpadora. Ahí lo tenemos. Sacamos el conector y fijaos cómo queda de crimpado, muy bien sujeto ahí. A continuación cogemos el termorretráctil, perfecto, ahí, y calentamos el termorretráctil.
para que se contraiga. Y de esta manera ya tenemos listo los 4 cables de conexión de 12 voltios. Bien, os voy a explicar cómo hacemos estas piezas que unen el borne con el fusible. Este, como veis, es un fusible de color rojo y eso significa que es de 10 amperios. Aquí se puede ver. Mientras que estos que son naranjas son de 5 amperios para corriente continua. A ver, ahí. Bien, para fabricar esta pieza, como os he dicho antes, lo que hago es, con los alicates, abro el terminal Faston, como estáis viendo. Lo enderezo, dejo las conexiones planas, así, y después cojo el terminal circular, lo ponemos encima y lo sueldo. Lo dejamos de esta manera. Calentamos con el soldador y procedemos a soldarlo. Como hay bastante metal, hay que esperar un poquito. Aplicamos por los lados, también un poco de estaño. Y mientras que enfría, pues voy poniendo este otro fusible que ya tengo preparado. Conecto aquí los cables, así, y lo llevamos al terminal. Nos falta colocar la tuerca. Ponemos ahí la tuerca y lo apretamos. Bien, ya tenemos esta pieza enfriada y ahora con los alicates doblamos estas partes hacia dentro. De esta manera y aplastamos con el alicate. Así. ¿Qué nos queda? Pues vamos a ponerle un trozo de cinta termorretráctil. En estos dos bornes, que recordemos que son la salida de menos 5 voltios y menos 12, tendríamos que poner fusibles de 1 amperio, que son de color negro. Pensé que los tenía, pero bueno, los he pedido. Tardarán unos días en llegar. De momento, para que veáis cómo se pondría, voy a poner fusibles de 5 amperios. Como veis, ya tengo colocados todos los cables en sus bornes y cableado también el piloto LED. Cada borna va con su fusible de protección. Bien, para finalizar vamos a agrupar los cables con unas bridas en estos puntos para que ocupen el menor espacio posible y queden de la forma más ordenada. Colocamos un par de bridas. Quitamos el sobrante con los alicates y aquí colocaremos otra. El montaje lo tenemos finalizado. Bien, pues cerramos con mucho cuidado de que los cables pues queden en una buena posición. De hecho, veis cómo los voy dirigiendo yo con la mano y voy abriendo las dos partes metálicas de la tapa y lo ubico. De esta manera. Tiene que quedar, fijaos, estas pestañas dentro, así como va, y en este lado exactamente igual. Así y así. Los tornillos tienen que coincidir, ahí. Y colocamos los 4 tornillos. Ya hemos cerrado el montaje, como veis, queda muy compacto, con los bornes arriba. Si os fijáis, podéis ver los tornillos en el interior y que no golpean sobre nada metálico. Los cables quedan muy bien recogidos, no obstaculizan la refrigeración de la fuente. El aire entra por aquí y sale por aquí con el ventilador. Vamos a probarla. Conectamos, la tenemos apagada y presionamos el interruptor. Fijaos, el ventilador se pone en marcha y tenemos voltaje en la salida, puesto que nuestro piloto LED nos lo indica. Y ahora pues tenemos que, o podemos medir diferentes voltajes. Tenemos aquí el negativo y aquí tenemos 3,42, 5,12 voltios, 12 voltios, aquí tenemos el negativo, 0, aquí tenemos menos 5 voltios aproximadamente, son voltajes de flotación, no tenemos carga conectada.
y menos 10,76 voltios. Como veis, funciona perfectamente. Hay algunas personas, voy a apagarlo un momento. Hay algunas personas que para que la fuente esté funcionando baja carga y se estabilice el voltaje, bajo carga es decir, conectada a algo, por ejemplo a una resistencia, como esta que tengo aquí. Esto es una resistencia de las llamadas de cemento. Como veis, son resistencias que tienen esta carcasa que disipa muy bien el calor y son pues de 20 vatios, 10 vatios, etc. Esta resistencia la conectan en el interior en paralelo con la salida 12 voltios para que la fuente esté trabajando siempre bajo una carga constante y nos entregue un voltaje estabilizado. Bien, yo en este caso no la he incluido, no es necesario, y la fuente estará en carga cuando conecte en ella diferentes elementos para su alimentación. Y si en algún momento pues tenéis una fuente que no entregue voltaje a no ser que detecte carga, podéis simplemente conectar una bombilla de un coche a 12 voltios y la fuente empezará a funcionar con normalidad. Otro detalle a tener en cuenta es que nos faltan las etiquetas que nos indiquen los voltajes que tenemos y la intensidad máxima de corriente que puede soportar. Bien, y este es el resultado final. Como veis, he puesto unas etiquetas marcando lo que es cada borne: 0 voltios, 3,3 voltios, más 5, más 12, y luego la intensidad máxima que soporta en función del fusible que hemos puesto. En este caso hemos puesto 0 voltios tierra, aquí menos 5 y menos 12. Máximo 1 amperio porque es el fusible que tenemos, pero recordar que la propia fuente nos limita a 0,5 y 0,8 amperios como máximo. La ventaja de utilizar estos bornes, pues que podemos conectar unas bananas rápidamente, como vais a ver. Conectamos la fuente, tenemos salida de voltaje y ahora ya podemos conectar, como os digo, aquí la banana, por ejemplo a 3,3, vemos que no luce la bombilla, a 5 voltios. Bien, como veis, funciona perfectamente. Nos sirve para nuestros experimentos caseros, como los que hacemos en el canal, y también pues para alimentar diferentes aparatos que estemos reparando. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos.